Exalcaldesa y excandidata presidencial Claudia López, gracias por conectarse con nosotros hoy aquí en De Frente, en Tercer Canal. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto saludarte y a toda la gente que se conecta. Bueno, alcaldesa, la pregunta con la que queremos arrancar esta entrevista es, pues, el motivo de su decisión. ¿Por qué anuncia usted este apoyo a Iván Cepeda? Pues primero porque yo, como lo he hecho en toda la campaña, pues no voy a votar por Abelardo de la Espriella nunca. Ahí veo a toda la manada abelardista y de derecha saliendo a criticarme por Iván Cepeda. ¿Y qué esperaban? ¿Que votara por ustedes, por el defensor de la mafia, por un corrupto y mafioso, que es lo que yo he enfrentado toda la vida? Esa para mí no era una opción. De manera tal que solo me quedaban dos opciones en esta segunda vuelta: o votar en blanco o llegar a algún acuerdo con Iván. Y como lo dije a lo largo de toda la campaña, Iván y Paloma son dos personas que yo conozco, con las que he trabajado, que sé que son personas decentes, que están en proyectos políticos distintos al mío, pero partíamos de un punto muy importante, y es que yo sé que son personas honestas, decentes, a lo largo de su vida pública, que no están posando aquí por campaña, sino que realmente han tenido una trayectoria impecable. Y eso es tal vez lo primero que me permite votar por Iván. Yo conozco a Iván hace más de 30 años y a lo largo de toda su vida he visto a un hombre íntegro, ético, decente, que no tiene un solo escándalo de manejo indebido de nada en su vida y que tiene por eso mismo un compromiso serio con el Sistema Nacional Anticorrupción, que él ha propuesto, que para mí es muy importante, junto con la Fiscalía Antimafia y una nueva descentralización que le quite a la clase política corrupta la intermediación de la inversión nacional en las regiones. Ese primer acuerdo con Iván, ese talante democrático, decente, transparente, concertador, es lo que me permite tomar esta decisión. Lo segundo, pues que ya Iván, digamos, había tomado decisiones que para mí eran cruciales. Aceptar los resultados, es una cosa increíble. Les tomó 8 días aceptar los resultados de la primera vuelta y dejar de fantasear con esta idea infundada de que hay fraude, que ha sido una idea, debo decir, no de Iván, pero sí del presidente Petro, y mientras él no tomara distancia de eso, pues para mí era imposible. Yo sí creo que lo primero que define el talante democrático de alguien es que uno, como nos enseñó Mocus, compite con reglas ciertas para resultados inciertos. Uno puede encender las instituciones y las registradurías y pierde. Tiene que aceptar el resultado. A veces gana, a veces pierde. Entonces eso fue otra garantía muy importante que había adoptado antes de este encuentro. Y lo mismo bajarse de la idea loca esta de la constituyente. Entonces, digamos, esas dos cosas ya habían pasado. Lo tercero que me permite hacer este acuerdo fue una conversación profunda que tuvimos con Iván sobre dos temas para mí cruciales: seguridad y paz. Yo creo que uno de los grandes errores del gobierno Petro ha sido subsumir la política de seguridad en la de paz total, que ha sido un desastre, ha tenido malos resultados, no ha tenido logros, ha deteriorado la seguridad, ha disparado tasas de extorsión, de control del territorio en algunos sectores del crimen. Entonces, esta era una discusión que no era fácil con Iván, porque Iván obviamente ha sido un defensor de derechos humanos y de la paz toda su vida. Yo le decía, pero Iván, si tú aspiras a ser presidente, tienes que entender que tú vas a ser el comandante de la fuerza pública, que tú eres el comandante de la política de seguridad, que la política de seguridad no es la política de paz. Paz es cumplirle a la gente sus derechos y sus bienes públicos en las regiones sin corrupción. Seguridad es enfrentar el crimen, sin titubear. Y en eso creo que finalmente logramos llegar a un acuerdo que para mí es muy importante. Y por último, en el tema de continuar reformas sociales que yo apoyo, pero corregir en el tema de salud. Yo creo que el intento petrista de estatizar el sistema de salud fue un absoluto desastre y que Iván reconociera que eso fue un error, que hay que erradicar una nueva reforma de la salud, que debe ser mixta, que por supuesto debe haber participación del sector privado. Yo estoy de acuerdo con que esa participación sea sin ánimo de lucro, porque la salud es un derecho, no un negocio. Entonces, para resumirte, estos acuerdos en materia de salud y reformas sociales, de incluir el sistema del cuidado, en materia de paz y seguridad, en materia de lucha contra la corrupción, más lo que él ya había hecho, digamos, de aceptar los resultados, bajarse de la constituyente, su talante personal, que conozco desde hace muchos años, me permiten con confianza invitar a que este domingo, entre esta opción, porque no hay más, y la de Abelardo de la Espriella, pues yo os invito a la gente que está indecisa, pensándolo,
que como yo no se siente cómoda, pero que tiene que evaluar dónde logra mitigar los riesgos que le preocupan, pues yo realmente creo que tenemos más garantías de mitigar esos riesgos votando este domingo por Iván y no por Abelardo Graspel. Pero entonces, doctora Claudia López, para dejar ahí una cosa clara, el hecho de que se hayan logrado estos acuerdos significa entonces, porque aquí lo estábamos discutiendo previamente, una adhesión de Claudia López a Iván Cepeda o es simplemente un apoyo y cuál es la diferencia. Es decir, en caso de que Iván Cepeda gane, ¿estaríamos hablando de que Claudia López haría parte de ese gobierno? No, para nada. Yo por eso dije, este es un voto independiente. Es un voto independiente y lo dijimos con todas sus letras. Y esa es la diferencia de una adhesión. Yo no estoy adhiriendo al pacto histórico. El pacto histórico nunca ha sido mi partido y no lo será. Yo represento una opción socialdemócrata, de centro progresista, no petrista. Pero como esa opción no pasó a segunda vuelta, como ciudadana y demócrata tengo que escoger entre las dos que quedaron. Y por eso me he tomado el tiempo de mitigar los riesgos que a mí me preocupan, como a muchos nos preocupan, y de explicar, no porque yo me crea más importante, sino porque tengo una posición de liderazgo público, porque era candidata en esta campaña, las razones que me permiten dar un voto independiente este domingo por Iván. Mm. Claudia, yo quisiera preguntarle por otro tema y es que usted ha sido crítica del gobierno de Gustavo Petro, de ciertas decisiones, muchas decisiones de este gobierno y pues hay personas también que creen que Iván Cepeda sería un gobernante en cuerpo ajeno, es decir, que Petro sería una sombra en el gobierno de Iván Cepeda o quien le esté hablando al oído. ¿Es una preocupación para usted? ¿Hablaron de ese punto? Pues no, porque digamos, pues es bastante obvio que Iván es el candidato del pacto histórico y que por supuesto el líder natural de ese partido es Gustavo Petro. Pues eso no es ningún secreto, ¿no? Ni algo que haya que conversar, eso es evidente. Y esa es parte de su beneficio. Iván no sería el candidato que es, no tendría 10 millones de votos si no fuera el candidato del petrismo, eso está claro. Pero también carga con los lastres del petrismo. Y por eso que Iván tenga el compromiso de reconocer los errores y enmendarlos, para muchos electores como para mí era muy importante. Porque si es simplemente una versión más serena de Petro, pero con los mismos errores de su gobierno, yo preferiría votar en blanco, así de concreto. Y se lo plantea Iván con toda claridad. Yo conozco a Iván y sé que su talante es distinto. Iván ha sido siempre un conciliador. Gustavo Petro ha sido toda su vida un sectario. Iván ha sido toda su vida un hombre pacifista. Eh, y Petro ha sido toda su vida un hombre incendiario. Ese es su más, ese es su menos. Eh, Iván ha sido toda la vida un hombre que concerta. Petro, a veces sí, a veces no, pero de presidente ha tenido una faceta realmente muy sectaria y muy excluyente. Entonces, el talante distinto de Iván, tanto como ser humano como dirigente público, a mí sí me da tranquilidad de que no es el mismo Petro en cuerpo ajeno. Es un tipo de liderazgo distinto que yo aprecio, que conozco, con el que he trabajado muchos años. Yo no conocí a Iván pues hace 3 semanas, sino hace 30 años. Y lo he visto en muchas causas y lo he visto actuar con coherencia a lo largo de su vida en esas causas. Iván es un hombre que en esta campaña fue capaz de decirle a Petro, no, aquí no me va a venir a meter a los Benedettis y a los corruptos a la campaña que porque vamos en problemas. No. Y tener ese carácter de decirle no a su jefe político, a muchos miembros de su partido, a mí me da mucha confianza. Porque yo que he gobernado sé que eso es lo más importante para luchar contra la corrupción. Es tener la capacidad de decir no, de poner límites, de asumir costos y riesgos, como el de perder. Entonces, eso a mí me da mucha confianza, porque esto no es palabrería, son acciones muy concretas. Entonces, sí, para Iván evidentemente es del pacto histórico, es del petrismo, yo no creo que sea el mismo Petro y tengo claro que no va a ser el mismo gobierno, que está dispuesto a enmendar los errores en salud, en seguridad, en fiscal, en los temas fiscales, y a continuar, por supuesto, las reformas sociales muy importantes y hacer cosas nuevas que este gobierno no hizo y que son muy importantes. Por ejemplo, una descentralización regional que le quite a la clase política del Congreso la intermediación corrupta que tiene sobre la inversión del gobierno nacional en las regiones. Eso es súper importante, este gobierno no lo hizo. Iván está dispuesto a hacerlo.
Y eso implica costos y liderazgo y carácter, y yo sé que los tiene y por eso le creo. O asumir el Sistema Nacional del Cuidado, cosa en la que este gobierno avanzó parcialmente, sobre todo a nivel normativo y de COMPES, pero no realmente en un sistema operativo. Para mí eso es súper importante. Ustedes saben que la lucha contra la corrupción, la descentralización, el cuidado, pues son causas de mi vida. Que Iván recoja con credibilidad esas causas, yo le creo, me da confianza y por eso voy a darle mi voto independiente este domingo. Sí, justamente ex candidata Claudia López, ¿qué decir a quienes todavía creen que la opción es votar en blanco, a esos sectores del centro que no se han decidido porque a ustedes le han agradecido mucho pues que haya tomado esta decisión, pero hay otros políticos del centro que podrían sumar más fuerzas para Iván Cepeda que siguen insistiendo en que el voto en blanco es su opción? Pues mira, yo no voy a pelear con el voto en blanco porque esa es una opción legítima, especialmente para los ciudadanos comunes y corrientes, digamos. El voto en blanco es una constancia histórica y está bien, es legítimo, pero yo creo que quienes tenemos posiciones de liderazgo público sí deberíamos tomar una decisión, ¿no? No somos ciudadanos comunes y corrientes dejando constancias históricas. Y si eso es lo que son, pues bueno, listo, eso es lo que son, no es más y están en todo su derecho. Yo no vine a la vida pública a dejar constancias históricas, para eso me hubiera quedado escribiendo libros y dando clases. Yo creo que en la vida pública uno tiene que tomar el riesgo por los cambios en los que cree, asumir riesgos razonables. Y yo creo que el talento humano, democrático, la trayectoria de vida, los compromisos que ha asumido, no solo conmigo, sino con diferentes sectores del país de Iván, me dan la suficiente confianza y credibilidad para darle mi voto. Ahora, ¿qué le diría a los ciudadanos que todavía están indecisos y lo están pensando? Que al otro lado, digamos, yo todo el tiempo dije, yo por el señor Abelardo de la Espriella no votaría ni muerta. Y lo voy a confrontar a esa alternativa. La confronté como candidata y pues no tuve el respaldo suficiente. Los ciudadanos decidieron que fuera Iván y no yo quien la confrontara. Bueno, perfecto, uno tiene que aceptar los resultados como demócrata. Entonces será con esta otra alternativa. Pero le diría a la gente, si usted es una persona decente, a la que le preocupa la mafia y el crimen, y cree que legitimarla a esa mafia, a esa criminalidad corrupta, que roba, que mata, que expolia los recursos del país, entonces francamente sería inconsistente que usted votara por Abelardo de la Espriella. Ese señor ha sido el vocero, el defensor y el abogado de esa mafia. Les ha lavado la cara, el prontuario, la voz pública y en buena medida, muy seguramente, su riqueza. Entonces usted estaría empoderando a eso que le preocupa. Y además dándole el poder del Estado. Esa gente ya tiene plata, tiene poder, tiene territorio. Si además le dan el poder del gobierno, realmente sería muy peligroso. Segundo, si usted cree en los derechos, en las libertades, en que las mujeres tenemos derecho a decidir, a que no se nos devuelva las libertades sobre nuestro cuerpo, nuestra salud sexual y reproductiva, si usted cree en la libertad de expresión, si usted cree en la libertad religiosa, en que el Estado no le tiene por qué imponer un credo, si usted cree en la libertad de expresión, entonces realmente Abelardo de la Espriella es un peligro para esa creencia. El señor ha dicho con todas sus letras que él va a venir de frente a destripar, o sea, a matar a la oposición. Que aquí el que sea opositor será declarado guerrillero y por lo tanto podrá ser encarcelado o asesinado. Punto, así, con todas sus letras. Que viene a acabar con cualquier posibilidad de cambio y progreso social, o de progresismo, o de sector que no sea de derecha. Entonces, yo creo que ese señor realmente es un peligro para la vida de los colombianos, para la oposición democrática, para los movimientos sociales, para los derechos de las mujeres, para las libertades como la libertad de prensa. Ustedes, Paola y todas las periodistas, como las ha tratado de candidato, calcule pues cómo las trataría con poder como presidente. Entonces, si uno cree en los derechos, las libertades, la transparencia, en combatir a la mafia y no en legitimarla, Abelardo de la Espriella, francamente, no es una opción. Pero también les diría, muchos sectores, no solo yo, en eso consiste la segunda vuelta. La segunda vuelta la puso la Constitución del 91 no por capricho, sino justamente para que fuera una manera de atemperar los radicalismos, de que los candidatos que pasan a segunda vuelta para competir por las mayorías en segunda tengan que moderar posiciones, llegar a acuerdos, tender puentes, no ser tan radicales. Para eso es la segunda vuelta. Y pues muchos hemos estado tratando de hacer esa tarea con Iván. No hay nadie haciendo esa tarea con Abelardo. Allá hay un poco de focas diciéndole, hágale, mate a la gente.
que se larguen, que no existan, que no haya cambio social, van a ver cómo los vamos a extraditar. O sea, allá no hay nadie haciendo la tarea de moderar esa plataforma radical de derecha. Entonces yo realmente creo que mucha gente que lo que tiene es susto de lo incendiario que era Petro, bueno, no les voy a decir lo incendiario que era Abelardo, de lo sectario que era Petro, pues imagínense lo sectario y antiderechos que es Abelardo, lo ha demostrado en su campaña. Entonces yo creo que no, allá no se va a curar, sino a empeorar esa enfermedad. Y va a haber una agenda que yo sí creo que no es de la mayoría de los colombianos. La mayoría de los colombianos es progresista en el sentido de que entiende que Colombia es un país muy desigual, muy pobre, muy injusto, que hay que tener programas serios de reducción de la pobreza, de la desigualdad, pero que lo que quieren es alguien que les dé certezas y les ofrezca seguridad, a la par que hace ese cambio social. Y eso es lo que les da temor que Petro no ha hecho. El señor es sectario y además tiene corrupción y hubo un deterioro de la seguridad. No estoy dispuesto a pagar todo ese precio por el cambio social. Y yo me encuentro ahí. Y por eso hice todo lo que podía depender de mí y de mi equipo político para que Iván, que es el candidato hoy, no Petro, sino Iván, que tiene un talante distinto, más conciliador, más sereno, más serio, asuma esta plataforma. Lo ha hecho públicamente, no solamente conmigo, sino en reiteradas ocasiones en esta segunda vuelta, y eso a mí, por su talante y su historia, me da la suficiente tranquilidad para darle mi voto independiente a Iván Cepeda este domingo. Sí. Ex candidata, sobre esta decisión, un comentario recurrente el día de ayer, un poco reivindicando lo que usted hizo, y también lo estoy viendo aquí en el chat, es que usted actuó y decidió conforme o a la altura de este momento que está viviendo el país, a la disputa que está teniendo en términos electorales y a lo que se viene o lo que pueda suceder este domingo. Y yo quisiera preguntarle, porque también viene acompañado de esto, que candidatos como Sergio Fajardo no han estado a la altura por no tomar una posición al respecto. ¿Cree usted que es necesario y urgente que, por ejemplo, candidatos como él, de centro, con un capital electoral que ya vimos que es de 1 millón de votos, hagan visible su postura, tomen una decisión y actúen, como dicen por ahí, a la altura de este momento del país? Pues mira, yo no voy a venir a darle lecciones a Sergio, ni a Juan Daniel, ni a nadie. Yo hablo por mí. Yo sí creo que aquí hay unos riesgos de autoritarismo, de sectarismo, de persecución, de estigmatización, de pérdida de derechos y libertades. Y yo creo que frente al autoritarismo mafioso, uno no puede ser ni pasivo ni imparcial, como si le da lo mismo. A mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo el autoritarismo. A mí no me da lo mismo que nos quiten libertades y derechos a las mujeres. A mí no me da lo mismo que persigan a la oposición democrática. A mí no me da lo mismo el abuso de poder. A mí no me da lo mismo el poder de la mafia. A mí, Claudia López, no me da lo mismo. Yo no pienso ser imparcial y lavarme las manos y no tomar riesgos cuando tengo semejante riesgo al frente. Para la vida no solo mía, para la vida de millones de mujeres, de millones de líderes sociales, de millones de trabajadores, de millones de colombianos que son críticos por una razón justa, que piden justicia social porque la necesitan, que piden un trabajo digno porque lo necesitan. Y a los que van en este país, que tiene 10 millones de víctimas por eso, porque una derecha mafiosa, sectaria, autoritaria, los señalaba de guerrilleros y los mataba. Si reclamaban cambio, si reclamaban justicia social, si reclamaban un gobierno sin corrupción. Yo no voy a volver a esas épocas aciagas que le dejó a Colombia 10 millones de víctimas. Si yo estoy aquí viva y logré sobrevivir, para honrar esas víctimas, yo no solamente pongo tweets, yo tomo riesgos y hago acciones concretas. Y eso es lo que invito a los ciudadanos a que hagan. Tenemos unos riesgos grandes con Abelardo de la Espriella. Teníamos también unos riesgos con Iván. El riesgo de la constituyente, el riesgo del sectarismo, el riesgo de que continúe la corrupción, el riesgo del sistema de salud, el riesgo de seguridad. Teníamos unos riesgos distintos, pero riesgos al fin y al cabo. Lo que hemos hecho, muchos demócratas, incluyéndome, es ponernos la camiseta, ¿no? Y trabajar para mitigar esos riesgos.
Y yo creo que lo hemos hecho con éxito, muchas voces, no solo la mía. Y que el talante democrático, honesto y conciliador de Iván es una garantía para que eso no sea letra muerta, sino realmente un compromiso cumplido. En cambio, donde Abelardo no hay ninguna corrección, no hay ninguna moderación, no hay ningún ajuste, al contrario, allá cada vez es más radical, cada vez es más radical. Entonces sí, yo creo que frente al autoritarismo, frente a una derecha violenta, mafiosonga, antiderechos, yo, Claudia López, no pienso ser imparcial ni muda, ni irme a ver ballenas, yo. ¿Qué hagan otros líderes? Lo decidirán ellos, y el país decidirá también qué piensa y qué decide sobre ello. Sí, muchísimos comentarios a esta hora nos están llegando a nuestro chat de YouTube. La gente pues aplaudiendo estas palabras de la ex candidata, ex alcaldesa Claudia López, pues además destacando esa firmeza pues que no han tenido los otros personajes o líderes políticos del centro. Pero entonces yo quiero hacerle una pregunta que ha sido de un comentario que ha sido muy recurrente en redes sociales, doctora Claudia, y que tiene que ver con pues quienes dicen que usted está dando a entender que no importa cuánto la hayan maltratado, porque pues para nadie es un secreto también que en el pasado, o bueno, en estos 4 años, el petrismo, la izquierda, pues fueron muy duras con usted, con Angélica Lozano, con Katy Jubinao, que también pues entendemos que va a sumarse a este apoyo que usted está anunciando, pues porque hace parte también de ese sector del verde que pues fue muy crítico del gobierno de Gustavo Petro. No, no, claro que importa. Yo no soy pues la mujer a la que le dan en la jeta y vuelve con el mismo man. No, no, claramente. Si el candidato se llamara Gustavo Petro, no votaría por él, punto. No importa qué ofrezca. Primero, porque ha incumplido sistemáticamente. Y segundo, porque es un abusador violento sistemático. Un machista probado. Y un hombre que incumple todos los compromisos. Entonces, pues digamos, si el candidato se llamara Gustavo Petro, yo no votaría por él, punto. Pero el candidato se llama Iván Cepeda. Iván Cepeda me apoyó a mí, a la alcaldía. Y estuvo en mi gobierno, su equipo. Yo los invito a que busquen en 30 años de vida pública que yo he tenido con Iván. No, no ahorita, no en la alcaldía. En 30 años de vida pública. Una declaración desobligante de Iván conmigo. Una sola. Una. Si la encuentran, me la mandan. No hay una. Porque Iván, a diferencia de Gustavo, no es un hombre machista. No es un hombre sectario. No es un tipo violento en su lenguaje político. Ese no es Iván. No lo ha sido nunca. Y con Iván hemos tenido controversias y disentimos en temas. Así como hemos dado debates juntos, hemos tenido debates entre los dos. Pero han sido siempre debates respetuosos. Y porque como dijo ayer Iván reconoce, no ahorita, sino toda su vida, ayer simplemente lo reiteró, que el progresismo tiene muchos matices. Que yo represento una opción progresista no petrista, socialdemócrata, de centro izquierda, y que para poder avanzar y defender a la gente, a su vida, a sus derechos, a sus libertades, es un error andar dividiendo con ese sectarismo, con ese sicariato político que han hecho algunos sectores del petrismo. Es un error dividir a la gente sensata y progresista que quiere cambio, porque por esa división se cuela la derecha más autoritaria, y eso es exactamente lo que está pasando. Entonces, no, yo no soy la mujer violentada y agredida que se deja volver a dar en la jeta. No. Ustedes me conocen, yo tengo un carácter claro. Pero precisamente es porque aquí me estoy encontrando con una persona que entiende que eso es un error, que nunca lo ha hecho. Y que entiende que lo que tenemos es que unir voces independientes, voces de centro izquierda y socialdemócratas como yo, y voces de izquierda como las del petrismo, para defender los derechos, la vida, las libertades, las reformas sociales, para enmendar los errores que ha cometido el gobierno de Petro también, para continuar con sus aciertos, que los ha tenido, por supuesto, como la reforma laboral, la pensional, la entrega de tierras a los campesinos. Hay muchas reformas que no pasaron en 100 años de gobiernos de derecha. Reformas elementales, no robarle a la gente su trabajo, pagarle sus horas extras, una cosa tan elemental, pues no pasó en 100 años de derecha.
Al contrario, la derecha mientras pudo le robó a la gente, no pagarle el 100% de la hora extra, sino pagarle la mitad. O sea, una cosa miserable. Entonces, es por ese talante que yo continúo. Yo lo digo con toda claridad. Si el candidato fuera Gustavo Petro, yo no voto por él, punto. Porque nos ha violentado, nos ha engañado, porque además cada vez que le hacemos una crítica fundada, oiga hermano, no gobierne con corruptos, eso no fue lo que usted prometió, entonces nos dice traidora y nos difama, y hoy eso evidentemente nos ha hecho mucho daño. Entonces no, aquí el candidato no se llama Gustavo Petro, afortunadamente, se llama Iván Cepeda, y eso permite tener otro talante, otro espíritu, otro lenguaje, otro liderazgo y otra plataforma con la que podemos tomar un voto independiente este domingo. Eso es lo que yo les diría. Y por último les diría que es que yo no hago política para defender a Claudia López, yo me puedo defender como persona y como mujer solita, no se preocupen. Yo hago política para representar las necesidades, los derechos, las oportunidades de la gente, ¿no? Yo no hago pues esto por ego ni por mí. No. Yo hago esto para representar unas ideas, unos propósitos, unas acciones en el gobierno y en la democracia que creo que le sirven a la mayoría de los colombianos. Entonces esto no es mi vanidad personal o mi interés individual por encima, ¿no? Si no viene pues Gustavo Petro a pedirme perdón, no me voy a mover. No, yo sí de esa vanidad no padezco. Yo me puedo defender solita del machismo del señor Gustavo Petro o de cualquier hombre machista. Pero la sociedad colombiana está escogiendo es presidente, no amigo. No está escogiendo un payaso de circo. Si estuviéramos escogiendo un payaso de circo, Abelardo Lesperí es perfecto, pero resulta que estamos escogiendo al presidente de Colombia. Y ese talante humano, decente, conciliador, concertador que tiene Iván, yo sí creo que es el que necesita Colombia, y los ajustes que ha hecho a su programa reconociendo los errores que hay que enmendar del gobierno de Gustavo Petro, creo que es lo correcto y lo que le sirve a Colombia, y los compromisos de hacer un pacto fiscal que reconozca al sector privado, de ajustar la política de seguridad, de no estatizar la salud, sino de tener un sistema mixto, pero sin ánimo de lucro, yo creo que es lo que le sirve a Colombia, y de agregar cosas como la descentralización sin corrupción, de agregar cosas como el Sistema Nacional del Cuidado para las Mujeres y sus familias, también creo que es lo que necesita Colombia. Por eso es que voy a dar mi voto independiente por Iván Cepeda este domingo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega a la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.